Hola, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Francisco Méndez. Siempre me presento. Les dije la semana pasada porque mucha gente se añade a nuestra página, a nuestras plataformas digitales y consumen nuestros programas, la palabra de Dios. Entonces, que ustedes sepan quiénes somos. El pastor de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Denver, en Estados Unidos, en Colorado. Y bueno, con este curso de profecía bíblica que usted sabe que ya llevamos varias semanas y vamos a continuar porque es algo maravilloso, tanto que la Biblia dice Jesús es el espíritu de la profecía, imagínense nada más, y no a manera de resumen porque si no siempre nos vamos a detener mucho, pero sí le quiero decir lo que hemos cubierto a grandes rasgos, así, a grandes rasgos. Primero dimos una introducción de la profecía bíblica en 2 programas que usted puede ver si nos sintoniza a través de nuestro canal YouTube, Vida Nueva para el Mundo, Denver, en YouTube. Ahí puede ver los programas, los videos, todo lo que hemos grabado. Dimos una introducción primero, después hablamos sobre la profecía y los profetas, muchas cosas sobre esto, razones importantes de por qué estudiar la profecía bíblica. Y lo más importante que quiero que usted aprenda a memorizar, y lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, quisiera que usted escuchara las conferencias 2 y 3 y 4 veces y usted va a ver la diferencia, tomando notas de cómo después de oírla 2, 3 y 4 veces, usted va a tener en claro y va a memorizar muchas de las cosas que estamos enseñando aquí. Y esto sí quiero que lo tenga muy claro, los eventos proféticos por venir, el orden cronológico de los eventos proféticos por venir. Recuerde que primero es el rapto de la iglesia, es el siguiente evento profético por venir. Cuando sucede el rapto comienza el periodo de la tribulación. Ya explicamos, cuando enseñamos el rapto de la iglesia detenidamente, explicamos las 5 diferentes posiciones que existen en cuanto al traslado, cuándo iba a ser, si antes, a la mitad, después, a la mitad de la mitad, en fin, todo eso ya lo hemos explicado perfectamente bien. Entonces, está en primer lugar el rapto de la iglesia. En ese momento, en número 2, comienza la tribulación. Después, mientras está la tribulación, hay 2 eventos en el cielo, 3 y 4. El bema de Cristo, ¿sí? La recompensa de los justos, las bodas del Cordero, para inmediatamente, en número 5, es la segunda venida de Cristo. Todos estos temas ya los cubrimos, usted los puede revisar, repito, en el canal de YouTube que tenemos, o en nuestra página de Facebook, Vida Nueva para Denver. Ahí están todas estas enseñanzas. Entonces, después de la segunda venida de Cristo, inmediatamente cuando viene el Señor con sus santos y con sus ángeles, se lleva a cabo la batalla del Armagedón. Después comienza el periodo que se llama el reino milenial, durante el cual recuerden que Satanás es encadenado por 1000 años. Y luego viene una rebelión final de Satanás porque es desatado. Y después de eso, el juicio del gran trono blanco. Y por último, cielos nuevos y tierra nueva. Esto sí lo quiero que lo tengan muy claro, ¿verdad? El día de hoy tenemos un tema fascinante, protagonistas. Cuando usted ve una película, pues usted ve cómo empieza en orden de importancia y de aparición y de protagonismo, los actores que toman parte, ¿verdad? Los principales al principio. Entonces, cuando nosotros decimos los protagonistas de la profecía bíblica, estamos hablando de diferentes protagonistas que son relevantes en este estudio de la profecía bíblica. Y hoy comenzamos con 2 protagonistas de la profecía bíblica. En primer lugar vamos a hablar sobre el arcángel Miguel, y para después posteriormente hablar sobre los 2 testigos de Apocalipsis 11. Muy bien, entonces, aunque recuerden que la semana pasada estudiamos los Ben Elohim, los ángeles caídos de Génesis 6, resumiendo, tenemos nosotros en la escritura, en la Biblia, la revelación de que este querubín que Dios creó, llamado Lucifer, se rebeló y convenció a la tercera parte de los ángeles, o sea, de 133, para que me entienda.
La tercera parte de los ángeles la convenció de rebelarse en contra de Dios, y de ahí viene esta división de lo que son los ángeles fieles que ejecutan el mandato de su palabra del Señor y realizan un montón de funciones, y en la otra parte que son los ángeles caídos. Y dentro de esos ángeles caídos nosotros vimos la semana pasada lo que el pecado extra, además de haberse rebelado en contra de Dios, esta situación que tuvieron en Génesis 6 cuando se mezclaron con las hijas de los hombres. Y aunque hay millones de ángeles que no cayeron, ¿sí?, solo se nombran 2 en la Biblia. O sea, aunque hay millones de ángeles buenos, solo se mencionan por nombre a 2 en la Biblia, ¿verdad? Ellos son Gabriel y Miguel. Obviamente estudiando esto vi que había en los libros apócrifos, ya tendremos oportunidad de hablar de los libros apócrifos, que aunque el nombre se oye fuerte, son los libros que no fueron considerados dentro del canon de la Escritura. O sea, usted no los encuentra en los 66 libros de la Biblia. En algunas otras Biblias que usan algunas otras religiones, como la religión católica apostólica romana, existen algunos de estos libros apócrifos. En algunos de estos libros apócrifos, como Tobías o otros, usted va a encontrar que hay un arcángel San Rafael. Esto no es bíblico, no está en la Biblia. Entonces tenemos nada más a Gabriel y a Miguel. Gabriel significa el poderoso de Dios, Miguel significa quien como Dios. Así es que vamos a comenzar con este estudio fascinante acerca del arcángel Miguel, en donde vemos que la palabra de Dios le da un lugar preponderante, de especial importancia, y los dos, Gabriel y el arcángel Miguel, aunque el día de hoy nos estamos enfocando en el arcángel Miguel, los dos aparecen ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Gabriel, para terminar con él, es el mensajero de Dios. Cada vez que aparece en la Biblia, Gabriel está entregando mensajes al pueblo de Dios. Veamos algunos pasajes antes de pasar con nuestro protagonista principal, que es el arcángel Miguel. Veamos algunos pasajes sobre Gabriel en Daniel, el libro de Daniel, por favor. El libro de Daniel, capítulo 8 y versos del 15 al 22. Recuerde que ya estudiamos expositivamente el libro de Daniel y ya estamos en las revelaciones, los sueños y las visiones que tiene este profeta, gran profeta de Dios, el profeta Daniel. Dice así la Biblia en Daniel 8 del 15 al 22. Dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, ahí está, enseña a la visión. Aquí vemos nosotros a este ángel Gabriel. Daniel 9:21, otra vez aparece aquí. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y por último, el pasaje que todos conocemos en Lucas, capítulo 1, versos 19 y versos 26, mire lo que dice la Biblia acerca de este ángel Gabriel. Repito, antes de pasar a nuestro protagonista principal el día de hoy, que es el arcángel Miguel. Y dice así la palabra de Dios: respondiendo el ángel le dijo, verso 19 del capítulo 1 de Lucas: yo soy Gabriel, porque estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y verso 26: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y le da toda esta noticia de que iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Esto porque aunque nada más se menciona en la Biblia, escúcheme muy bien, aunque nada más se menciona en la Biblia como arcángel al arcángel Miguel,
existen estudios y comentarios que dicen que también Gabriel es un arcángel. Entonces, yo quería mencionárselo, se me hizo muy significativo e importante. Ahora sí, vamos a ver a Miguel, el arcángel Miguel, a quien se le identifica como arcángel y es el comandante del ejército celestial de Dios que protege a su pueblo. Veamos las 5 menciones en la Biblia que hablan sobre el arcángel Miguel. Veamos los pasajes. Daniel, regresamos al libro del profeta Daniel, otra vez en las visiones y revelaciones, capítulo 10. Esto es fascinante, lo que vamos a ver hoy es fascinante porque les comentaba yo a la iglesia los domingos que si usted quiere ver nuestros servicios a la aproximadamente 1:45 de la tarde, hora de Denver, haga usted el traslado de las cuentas. Usted también puede ver en vivo el servicio y les comentaba yo este domingo acerca de la bendición que tenemos los cristianos, escúcheme, de poder acceder al mundo espiritual. O sea, un cristiano, ni la bola mágica, ni el gurú, ni lo que ustedes quieran llamar, un cristiano, gracias a la palabra de Dios, tiene una revelación increíble, como dice la palabra de Dios, sobre cosas que existen en el mundo espiritual y que podemos conocer gracias a esta revelación de la palabra de Dios. Daniel 10, verso 13. Mire lo que dice aquí. Y le quiero dar el contexto, por favor. Hay una visión del profeta Daniel y él se pone a orar y dice que por 21 días está orando, está ayunando y está esperando una respuesta. Y si usted ve todo el capítulo, los capítulos de visiones de Daniel, Daniel ya, como estudiaba la Biblia, como estudiaba los rollos, él ya sabe que están a punto de cumplirse los 70 años de cautiverio. Este cautiverio que fue profetizado por Jeremías y está plasmado también en Crónicas y en Reyes, acerca del cautiverio que Dios iba a mandar como juicio a la tribu del sur, a Judá. La del norte fue conquistada por los asirios, la del sur, Judá, por los babilonios, por el emperador Nabucodonosor. Entonces Daniel sirve en ese imperio por muchos años y dice que viendo los rollos vio que ya se iba a cumplir los 70 años de cautiverio y es cuando empiezan estas visiones. Y entonces él está dentro de esta visión y después de estar orando dice, y le voy a leer aquí el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia, ahorita lo voy a explicar, se me opuso durante 21 días, los mismos que estuvo orando él. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel está orando y ayunando por 21 días, esperando una respuesta. Viene un mensajero, un ángel, Malak, que quiere decir eso, mensajero de Dios, viene precisamente a darle la respuesta, y un principado satánico. Recuerde que en Efesios 6 se nos describe la estructura del ejército de Satanás, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, todo esto. Entonces, un principado, los principados estaban a cargo de las naciones, de influenciar a las naciones, y existe eso en la actualidad. Solo le quiero decir que hay un abuso muy grande. Esto se llama, le han llamado, y lo digo con mucho respeto para estas naciones, pero ahí se originó, bueno, posiblemente aquí en Estados Unidos, pero bajó allá a Centroamérica y se llama cartografía espiritual. Y hicieron un abuso tremendo diciendo que en cada país había demonios controlando esto, ángeles caídos, lo cual, repito, es un tema muy profundo y es una verdad, porque aquí nos revela la Biblia, en este caso, que un principado satánico que estaba a cargo
de Persia, ¿sí?, se le opuso a este ángel y le tuvo que llamar a Miguel. Déjeme hacerle esta explicación. Bueno, para darle esta explicación, esto es precioso. Mire, le leo algunos versos de este capítulo 10 para entender esto. Dice que Daniel, en el verso 2, estuvo afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Luego, abajo, en el verso 11 dice, del capítulo 10, Daniel, varón muy amado, este ser angelical que llega, le dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel, y entonces le dijo este ser angelical, Daniel, no temas, porque desde el primer día que empezó a orar, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y esa es nada más la importancia de la oración, lo que desata la oración, aunque usted no lo vea allá en el mundo celestial. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia. No está hablando el ángel de un ser terrenal, está hablando de un principado que se le opuso en las regiones celestes. Dice, se me opuso durante 21 días, los mismos que oró, porque no querían que le llegara siempre los ángeles caídos y siempre las huestes de Satanás, su trabajo y su labor es estar en contra de todo lo que hace Dios, absolutamente, oponerse a todo lo que hace Dios. Entonces dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, tuvo que venir Miguel. Yo quiero que usted se acuerde, si usted fue niño y jugaba en el parque y llegaba un grandote y usted tenía miedo y usted le hablaba a un amigo más grandote para que viniera a defenderlo, algo así para que me entienda. Eso es lo que sucede. Entonces Daniel, aquí en el capítulo 10, nos revela que este ser angelical tuvo que ser auxiliado por el arcángel Miguel para finalmente penetrar y pasar y llegar y darle la noticia, la revelación al profeta Daniel. Ahora, esto es muy importante porque estamos estudiando al arcángel Miguel. Aquí dice esto, mire, que en el verso 13 se le nombra al arcángel Miguel como uno de los principales príncipes. Fíjese el título que se le da a Miguel, uno de los principales príncipes. No podía yo dejar de darle esta explicación sobre el libro de Daniel, sobre esta revelación, aunque estemos estudiando al arcángel Miguel, porque está muy relacionado. Repito, a Miguel se le menciona, hay 5 menciones en la Biblia. La primera está aquí en Daniel 13 y se le llama uno de los principales príncipes. Vayamos a la segunda en el verso 21. Siguiendo con esta misma historia fascinante de esta guerra celestial, espiritual en las regiones celestes. Dice, pero yo te declararé, es más, déjeme leerles desde el 20 para que usted vea sobre esta enseñanza de los principados satánicos. Él me dijo, verso 20, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, otra vez, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, otro principado. Precisamente de estas naciones que aparecen aquí, Persia, Grecia, todo esto, ¿verdad? Entonces dice el verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe, segunda mención. Primera en Daniel 13, uno de los principales príncipes. Segunda, Miguel vuestro príncipe. Tercer mención de Daniel, Daniel 12:1. Dice, y esto es muy revelador, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Obviamente aquí se le menciona a Miguel como el gran príncipe,
y esta es parte de la interpretación de por qué Miguel es el jefe de todos los arcángeles y de todos los ángeles, y está hablando a este tiempo de angustia de Jacob, obviamente sobre el periodo de la tribulación. Esta es la cuarta vez de estas tres, la tercera que mencionamos a Miguel el arcángel. Principales de los príncipes, vuestro príncipe en Daniel 10:21, y aquí se le menciona como el gran príncipe. Ahora venga usted a Judas 9, qué tremenda es la palabra de Dios. Judas, verso 9, si usted quiere decir Judas 1:9, está bien, no hay ningún problema. Solo hay un capítulo y vamos al verso 9. Mire lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel, aquí vemos ya la palabra y el título de arcángel. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por favor, aunque tenemos que tener en cuenta que verdaderamente este querubín que se convirtió en el diablo, en Satanás, en el dragón, en la serpiente antigua, tiene gran poder, no interprete este pasaje como que Miguel no podía hacer nada con él. Al contrario, lo vamos a ver en Apocalipsis que lo vence. Simplemente Miguel está sometido a Dios, y Dios aquí nos enseña algo maravilloso, cómo él deja las cosas al arcángel Miguel de acuerdo al diseño que Dios dio. Y hay una gran cantidad de distorsiones y de perversiones acerca de cómo combatir al diablo y pisotearlo y quién sabe cuánta cosa, y atarlo, en donde vemos que no hay una exégesis, una hermenéutica, una interpretación sólida de la palabra de Dios. Y de ahí han salido con que te ato, Satanás, y si lo atas, ¿por qué sigue operando entonces? Entonces aquí vemos que el arcángel Miguel deja exactamente las cosas como Dios le dice, y le dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? El Señor te reprenda. Muy bien, esta es la cuarta mención en Judas 9. Ahora véngase a Apocalipsis 12:7, por favor, para ver la quinta mención de este protagonista que estamos estudiando el día de hoy, que es el arcángel Miguel. Muy bien, vamos a ver este pasaje de Apocalipsis 12:7, que es también, bueno, la palabra de Dios nos revela tantas cosas. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí es la quinta mención en donde vemos a este arcángel Miguel, el protagonista que estamos estudiando el día de hoy. Y sí quiero mencionarle algo, ¿verdad? Muy importante. Aunque en la Biblia no menciona este título de arcángel a ningún otro ángel, no debemos concluir que no haya más arcángeles, aunque en la Biblia no se mencione. Repito, a Gabriel mismo en algunas versiones también se le menciona como arcángel. También el rango de los querubines, clase en la cual tuvo su origen Satanás, usted lo ve en Ezequiel 28, los querubines buenos son una clase de rango igual o similar. Ahora vamos a ver, después de haber visto los pasajes donde aparece Miguel, estas 5 pasajes que ya nos han revelado muchas cosas donde aparece Miguel, vamos a ver las actividades que realiza el arcángel Miguel específicas en la Escritura. Primero, y así las tengo divididas, él está disputando con Satanás en Judas 9, Judas 1:9, Judas verso 9, está disputando el cuerpo de Moisés. Esto es increíble, porque profundizando, estudiando comentarios y con los teólogos, obviamente, y esto lo expliqué en alguna ocasión, hay valores esenciales, valores doctrinales, valores teóricos. Se puede y se vale asumir, escúcheme, se puede y se vale asumir, aunque cuando asumimos no podemos establecer
una doctrina en absoluto. Simplemente hay mucho para poder estudiar y debatir y percibir, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos, que cuando está disputando por el cuerpo de Moisés, le doy una de las versiones que existen. ¿Por qué? Cuando allá en Deuteronomio Jesús, el Señor le dice a Moisés, tú no pasas a la tierra prometida, usted se recuerda, por golpear la roca, todas estas cosas, y que tenía 120 años Moisés, y que dice la Biblia que nunca se oscurecieron sus ojos, precioso, pero ya nadie supo dónde quedó. Y en Judas 9 nosotros vemos esta revelación de que está disputando Moisés el cuerpo de Moisés, está disputando el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés con Satanás. Una de las versiones es esta: si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, el pueblo de Israel habría hecho un ídolo más grande que todos de Moisés, por todo lo que él hizo. Entonces, imagínese usted en esta situación, la intervención angelical del arcángel Miguel para que esto no sucediera. Esta es una de las primeras funciones que realiza el arcángel Miguel aquí en la palabra de Dios. En segundo lugar, ya lo vimos, se enfrentó al principado satánico de Persia, o sea, él está ayudando a otros ángeles para que completen su trabajo, para que llegue la revelación, para que sean contestadas las oraciones. Ya lo vimos en Daniel 10, 13 y 21. Recuerde también que las naciones tienen ángeles buenos y ángeles malos, influenciándolos, vamos a llamarle así, para que podamos entendernos. En Daniel 12:1 se nos dice que el arcángel Miguel va a ser, el ángel o arcángel que defienda a su pueblo durante la gran tribulación, que defiende a Israel durante la gran tribulación. Y por último, en Apocalipsis 12, y ahora sí vamos a leerlo completo, vemos a Miguel comandando, es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales contra las fuerzas de Satanás en los lugares celestiales, muy posiblemente esto durante la segunda mitad de la tribulación. Vamos a ver este pasaje en Apocalipsis 12, pero ahora vamos a leer versos del 7 al 9, porque el ministerio protector de Miguel se detalla con mucho más detalle aquí en estos versos, donde, repito, Satanás persigue a la nación de Israel durante la segunda mitad de la gran tribulación. Y aquí vemos esta descripción de esta guerra en las regiones celestes. Mire lo que dice aquí: guerra entre ángeles buenos y ángeles malos. O sea, olvídese, aquí sí es una batalla gruesísima, ¿no? Dice así Apocalipsis 12, versos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, imagínense ahora que en esta época podemos ver ya por televisión el resumen digitalizado a color de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. A mí me fascina ver estos programas, porque es pura historia. Y cómo Estados Unidos tuvo que tomar la decisión de lanzar 2 bombas atómicas, la de Hiroshima el 6 de agosto del 45 y luego el 9 de agosto del 45 la de Nagasaki, que no iba a ser Nagasaki, pero tuvieron que cambiar la ciudad porque estaba nublado y no tenían visión para enviar la bomba. Imagínense si eso es una guerra, la magnitud de esas bombas. Imagínense la guerra en el cielo
entre ángeles buenos y ángeles malos. O sea, algo realmente para fundirnos los fusibles, ¿verdad? Bueno, entonces el arcángel Miguel, este protagonista que en primer lugar estamos estudiando el día de hoy, va a comandar los ejércitos celestiales para esta guerra entre Satanás y sus ángeles y el arcángel Miguel y sus ángeles. Y todo esto, yo no sé si usted lo comprenda, todo esto, yo no le puedo decir que es en el futuro, está fuera del tiempo, allá las regiones celestes, está fuera de la dimensión del tiempo. Yo sé que es muy difícil de comprender, pero así es. Bueno, ese es el primer protagonista que estudiamos el día de hoy, el arcángel Miguel. Ahora lo quiero llevar a la segunda parte del día de hoy de esta enseñanza, en donde vemos ahora a dos protagonistas que se llaman en la Biblia los dos testigos. Los dos testigos, dos personajes fascinantes, misteriosos, que Dios levanta durante el periodo de la tribulación y que van a ministrar por cuenta y cargo de Dios en medio de las tinieblas y de la destrucción. Ahora, fíjese las preguntas que voy a hacer. ¿Qué sabemos de estos dos testigos? ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Qué función van a hacer? ¿Cuál es su ministerio? Y le tengo aquí esta enseñanza maravillosa en 5 puntos importantes que vamos a ver sobre estos dos testigos, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 11. Y le doy el resumen de las 5 y vamos a revisar una por una, ¿verdad? Primero, los dos testigos son personas reales. Los dos testigos son personas. Segundo, los dos testigos son profetas. Tercero, los dos testigos operan en el poder de Dios. Cuarto, los dos testigos son perseguidos. Y por último, los dos testigos son preservados, ¿verdad? Esto es muy importante. Comencemos primero con el primer punto, que los testigos son personas. Durante el periodo de la tribulación, repito, Dios va a levantar a estos dos testigos. Y quisiera mencionar algo muy importante que no puedo dejar de hacerlo porque es una escritura muy valiosa, pero quiero que ponga mucha atención porque son símbolos. Y vamos a leer Apocalipsis 11, en primer lugar, vamos a leer Apocalipsis 11 y verso 4, acerca de la simbología de estos testigos. Mire lo que dice. Estos testigos son, y aquí vienen dos símbolos, dos figuras. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, ¿qué es esto? ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva, y lo voy a mencionar ahorita, Zacarías 4, pero cómo estos dos símbolos, dos olivos y dos candeleros, nos dejan ver que son personas. Ahorita lo vamos a comprobar en Apocalipsis, pero lo estoy remontando al Antiguo Testamento con el profeta Zacarías, y estamos viendo a dos símbolos que representan a estos dos testigos y que son llamados como los olivos y los candeleros. En primer lugar, el candelero iluminaba con luz y el olivo producía el aceite que se quemaba precisamente en el candelero para producir esa luz. Esta simbología representa la tremenda e intensa luz que estos testigos harán brillar, escúcheme, con sus vidas y ministerio en medio de la oscuridad de la tribulación. Ellos en medio de esa oscuridad van a brillar como brillaba el candelero con el poder del Espíritu Santo. Repito, con sus vidas y ministerio van a brillar en esta oscuridad y tendrán el combustible del aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. Y para volver a mencionar esto otra vez, el ministerio triunfante de ellos no radica en su habilidad humana, sino en el poder de Dios, usándolos grandemente. Entonces, una vez que ya determinamos que estos dos testigos son personas reales,
Veamos ahora lo que dice Zacarías 4. ¿Vivieron antes estos dos testigos? De acuerdo a Zacarías 4, se menciona a Josué y Zorobabel, pero esos son símbolos del Antiguo Testamento que apuntaban hacia esos dos testigos. Déjeme decirle las diferentes posiciones que hay acerca de estos dos testigos. Y le dejo de tarea Zacarías 4 para que usted lo vea. Y hay otros pasajes en Zacarías también acerca de esto, ¿verdad? Le doy algunas razones de por qué y de quiénes han creído o cuáles son las posiciones más sólidas acerca de quiénes son estos testigos una vez que ya determinamos que son dos personas. Tertuliano, Irineo e Hipólito. Estamos hablando de teólogos muy grandes. O sea, se lo digo con toda humildad, nosotros no somos nada, aunque sí tenemos más revelación que muchos de ellos, porque la revelación es progresiva y Dios nos ha ido cada vez revelando más. Por ejemplo, los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento completo. Imagínense nada más. Y nosotros sí lo tenemos. Entonces la revelación es progresiva. Pero bueno, de acuerdo a Tertuliano, Irineo e Hipólito, creían y ellos afirmaban que los dos testigos eran, escúcheme bien, Enoc y Elías. Enoc y Elías. Y aquí vamos a detenernos y le doy algunas razones de por qué creían que era Enoc. La primera razón de por qué creían que Enoc era uno de estos dos testigos, porque Enoc no murió. En Génesis 5, 23 y 24, usted va a ver que Dios se lleva a Enoc. Es una figura del rapto, la primera figura del rapto que hay, se lo lleva, caminó con Dios Enoc. ¿Sí? Y recuerde que la Biblia dice en Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aunque en la soberanía de Dios Él puede hacer lo que Él quiera, este verso establece básicamente que todos los hombres vamos a morir físicamente, con excepción, recuerde, de los que participaremos en el rapto y de los que Dios en su soberanía, como el hecho de Enoc o de Elías, se los lleve. Vamos a explicar esto de una manera clara. Muy bien, entonces, primer razón de por qué Irineo, Tertuliano y Hipólito creían que era Enoc, y otros hombres de Dios también, porque Enoc no murió. Sí, porque Enoc no murió, aunque Hebreos 9:27 dice que todos los hombres tienen que morir y después de esto el juicio. Segunda razón de por qué creían que era Enoc fue porque fue un profeta que anunciaba la venida del Señor, un profeta de juicio que anunciaba la venida del Señor desde antes del diluvio. Se lo leo aquí en Judas, versos 14 y 15. Mire lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ya está hablando de la segunda venida, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí Judas nos menciona a este, que por cierto dentro de los libros apócrifos está el libro de Enoc también. Bueno, eso es, ahorita estamos determinando que los dos testigos son dos personas, pero ¿quiénes son? Y es lo que estamos viendo, las diferentes posiciones, aunque hay dos símbolos en Zacarías 4 sobre Josué y Zorobabel, que los dos murieron. Hay razones de por qué se mencionan en esa época el sacerdocio y todo esto, pero estamos viendo ahorita quiénes van a ser esos dos testigos en Apocalipsis 11. Y nosotros, ahorita lo vamos a ver, vamos a estudiar a otros dos profetas que creemos que es la posición más sólida de que van a ser los dos testigos, Moisés y Elías. Vamos a comenzar con Moisés y vamos a dar tres razones principales para identificar que uno de los dos testigos es Moisés. Primero, en este pasaje de Apocalipsis, le voy a leer Apocalipsis 11, voy a leerle desde el verso 1.
Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Recuerde esta cifra, 1260 días, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios en su tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Escuche lo que viene en el verso 6. Estos, los 2 testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, la primera razón de por qué creemos que es Moisés uno de los 2 testigos, porque van a convertir en sangre los ríos y traerán plagas a la tierra como lo hizo Moisés en el libro de Éxodo, capítulos del 7 al 12, cuando convierte el agua en sangre y cuando trae las plagas, y cuando también, como vemos, aquí vamos a ver Elías, cierran el cielo para que no llueva. Esa es la primera razón de por qué creemos que es Moisés. Segunda razón, poderosísima, poderosísima. Moisés y Elías aparecen con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Este hecho ya profético retrata la segunda venida del Mesías. Vamos a leer este pasaje en Mateo 17, versos del 1 al 9, porque es preciosísimo. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vemos aquí en este monte de la transfiguración la segunda razón de por qué creemos que es Moisés, porque es uno de los personajes que aparecen con Jesucristo en la transfiguración. Y la tercera y última razón de Moisés es porque fue profeta. Primera razón, porque se van a convertir en sangre esos 2 testigos en la época de Apocalipsis 11 de la segunda tribulación, de la segunda mitad del periodo de la tribulación. Segunda razón, porque aparece en el monte de la transfiguración. Y tercera razón, porque es profeta. Muy bien, ahora vamos al segundo testigo, y no los estoy poniendo en orden de importancia, los 2 son los 2. Dice así: Elías, y con Elías tenemos 4 razones, no 3, 4 razones principales para identificarlo como uno de los 2 testigos. Primera razón, al igual que Enoc, nunca murió físicamente, el Señor lo arrebató. Vamos a ver esto en Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2 y verso 11. Dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Primera razón, al igual que Enoc, nunca murió físicamente, el Señor lo arrebató. Esta es otra figura del rapto. Segunda razón, al igual que Moisés aparece en la transfiguración, que ya leímos. Tercera razón, las escrituras, muy poderosa, las escrituras predicen que Elías vendría antes del día del Señor. Malaquías, antes de Mateo,
Malaquías, capítulo 4 y verso 5. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este día de Jehová grande y terrible tiene que ver con la tribulación, el periodo de la tribulación. En otra ocasión hablaremos sobre terminología que se usa en la palabra de Dios para poder verdaderamente comprender todo esto. Primera razón, no murió físicamente, fue arrebatado. Segunda razón, aparece en la transfiguración. Tercera razón, las escrituras predicen que iba a venir antes del día del Señor. Y cuarta razón, Elías fue un profeta. Y aunque no podemos, porque me siento responsable y siempre se los digo, aunque no podemos afirmar con absoluta seguridad, creemos que por esta razón los dos son testigos. Los dos testigos son Moisés y Elías, ¿verdad? Ahora, para que vea usted el balance que tratamos de tener en contra de esta versión de que son Moisés y Elías los dos testigos, hay quienes argumentan, y es válido, el decir en Apocalipsis 11 no se menciona ni a Moisés ni a Elías, no aparecen sus nombres, ¿verdad? O sea, dentro de este marco de la especulación o de asumir, ya desde ahí ya podemos decir, bueno, Dios puede levantar a dos varones judíos que nunca vivieron antes, si es posible. Puede ser, pero nosotros creemos, por las razones que le di anteriormente, que los dos testigos son Moisés y Elías. Ahora, qué interesante, en segundo lugar, que además de ser personas, fíjese, hasta aquí llegamos con esto de que son dos personas, qué interesante que además de ser dos personas, son dos profetas. Esto es importantísimo. Si Dios levantara nuevas personas, pues ¿de dónde podríamos llamarles profetas? Pero bueno, son profetas porque la Escritura dice que van a profetizar por 1260 días. Regresamos a Apocalipsis 11, por favor. Y mire lo que dice el verso 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esta cifra de 1260 días son 42 meses. Y acuérdese que la tribulación está dividida en dos grandes periodos de 42 meses, 3 años y medio o 1260 días. La primer parte, donde el anticristo viene enmascarado a solucionar diversos problemas de la raza humana, de la economía y de las situaciones y crisis mundiales, y la segunda mitad, que se le llama la gran tribulación, que es la segunda mitad de esos 7 años, que son otros 3 años y medio, donde él ya definitivamente empieza con su trabajo de destrucción, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, proclamarán el mensaje de juicio estos dos testigos y salvación vestidos de cilicio. El ministerio de ellos dura 1260 días. Aquí le hago una pregunta. ¿Cómo sabemos que estos 1260 días son la segunda parte, la segunda mitad de la tribulación y no la primera? Le doy básicamente dos razones. El contexto, ahora que estamos abriendo aquí en nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo Denver, estamos abriendo antes del servicio un curso de hermenéutica importantísimo para interpretar bien la Biblia. Una de las leyes de interpretación es considerar el contexto. Y el contexto de Apocalipsis 11, 2 y 3 inclina totalmente el argumento de que es durante la segunda mitad de esos 7 años de la tribulación como el periodo del ministerio de los dos testigos. Lo vuelvo a leer. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. Es la segunda parte de la tribulación.
En otras palabras, los dos testigos van a ministrar durante los segundos 1260 días de esos 7 años o durante los segundos 42 meses de esos 7 años, y vemos por qué, porque es hollada por los gentiles. Muy importante, este tiempo Jerusalén estará controlada por los gentiles. Por favor, no se confunda este término gentil con los gentiles que fueron alcanzados en el libro de los Hechos y que Dios comienza a alcanzar a los gentiles. Aquí se refiere a la gente que está en contra y opuesta a todo lo que hace Dios. Otra razón de por qué nosotros creemos que es en la segunda parte, en la segunda mitad de la tribulación, es porque inmediatamente después de que sucede esto se toca la séptima trompeta, que es la que determina esta segunda mitad. Se toca la trompeta, si usted sigue leyendo el capítulo 11, a partir del verso 15, usted va a ver que se toca la segunda trompeta. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Vamos a continuar la siguiente semana con todos estos protagonistas, posiblemente terminando con los dos testigos y viendo otros protagonistas de la Biblia. Y lo quiero animar a que invite usted a la gente a ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube. Recuérdele, Vida Nueva para el Mundo Denver, YouTube, y todos los domingos usted nos va a ver. En 1 o 2 semanas le voy a dar los horarios exactos en donde vamos a seguir transmitiendo hasta el día de hoy, aproximadamente hasta hace una semana, por razones de la pandemia, por razones de que tuvimos que estar realizando nuestros servicios en línea únicamente, después en el estacionamiento, y actualmente ya lo podemos hacer, gracias a Dios, dentro de lo que, aunque no sea la palabra correcta, dentro de lo que se llama santuario, adentro. Se habían transmitido a la 1 de la tarde hora de Denver. Ahora le quiero recordar que a la 1 de la tarde hora de Denver es la transmisión de este programa, pero también tenemos nuestro servicio en vivo. Entonces ya le daré en unas 2 semanas los datos exactos y las horas exactas a las cuales usted puede sintonizar para escuchar tanto el servicio en vivo como este curso de profecía bíblica, y que Dios nos permita seguir enseñando su palabra. Sin más por el momento lo dejo, que Dios lo bendiga, y recuerde, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en el nombre del Señor Jesús, a quien usted necesita entregarle su vida, seguirlo, servirlo y hacerlo Señor de su vida. Que Dios les bendiga.